Hola culés, el Barça sigue de bajón, eliminados virtualmente de la Champions y derrotados en el Clásico del Bernabéu. Los pupilos de Xavi Hernández no estuvieron a la altura en el Coliseo Blanco, cometieron errores de principiantes y fueron superados en intensidad y en ritmo por el eterno rival. Hay que analizar la derrota del otro día tanto en clave táctica por el planteamiento de Xavi como a nivel de rendimiento de algunos futbolistas que volvieron a quedar retratados y ya van varios partidos. Hoy debatiremos sobre todo ello con Lluís Regás y Alejandro III, pero antes acordaos de seguir este debate en culemanía.com, en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook, Seguidores de Culemanía, donde os podéis hacer seguidores. Bueno, bienvenidos Lluís, Alejandro. En primer lugar vamos a dar la felicitación al señor Tercero porque hay que ser deportivos ante todo y vencisteis Con justicia. merecidamente este clásico. Pero bueno, yo creo que podemos hacer varias lecturas del partido, más allá de la mala imagen que dio el Barça. Sí que es verdad que hubo momentos al final, en el último tramo de partido, con una serie de cambios, que el Barça hasta le pudo meter un poquito el miedo en el cuerpo al Real Madrid. Quizá lo que faltaba era confianza, mentalidad, creérnoslo un poquito más. Sí, ¿O hay un error de bulto más profundo que tenemos que analizar, Lluís? Yo creo que el Barça llegó acomplejado un poco al Bernabéu, pesó mucho el empate con el Inter y un poco la situación de provisionalidad que todavía se vive en el club, ¿no? Entonces yo creo que Xavi un poco en el planteamiento más o menos acierta. Otra cosa es en la elección de las piezas. Por ejemplo, se demostró que Gavi, cuando entró con Ansu Fati, pues revolucionaron al Barça en la última media hora. Sí que es cierto que Ansu Fati posiblemente no tenga el ritmo para jugar 90 minutos, ¿no? Entonces, personalmente pienso que el problema del Barça fue básicamente un problema de actitud. El Barça en toda la primera parte solo cometió una falta, mientras que el Real Madrid, sin hacer grandes cosas, lo tuvo todo muy fácil, ¿no? Yo, más que una victoria de mérito del Real Madrid, diría que fue una derrota de demérito del Barcelona, ¿no? Porque el Barcelona, cuando apretó, el Real Madrid, su estructura defensiva, se ha demostrado que todavía quedan muchas cosas por pulir, ¿no? Entonces, yo creo que el Real Madrid fue justo ganador, venció con más comodidad de la que podría parecer a pesar del sufrimiento final, pero el Barça tiene muchas asignaturas deberes, muchos deberes pendientes, y el Real Madrid, pues sin hacer gran cosa, ganó con demasiada facilidad. Alejandro, ¿cómo se ve desde el lado madridista? Bueno, sobre todo, centrándome un poco más en el caso del Barça, más que en el del Madrid, yo lo que creo es que esta última semana o estos últimos 10 días han puesto un poco el Barça en el nivel en el que está. Ya se decía que iba a servir para medir en qué posición está el Barça. Había generado unas expectativas que yo creo que eran demasiado elevadas. Ni el Barça está tan mal como a las críticas que ahora está recibiendo, porque es verdad que en todos los partidos ha competido, con el Madrid al final también ha competido, tuvo la oportunidad incluso de empatar, Ansu Fati estuvo un pelo de empatar en un remate, ¿no? A falta de pocos minutos, y contra el Inter al final podía haber ganado también el Barça los dos partidos, incluso si nos remontamos un poco más atrás pudo haber ganado al Bayern en Múnich. Lo que pasa es que ya no es el equipo excelso que en su momento había sido. Tanto el Barça como también incluso el Madrid se han vuelto más terrenales. Ya no tenemos los jugadores diferenciales que habíamos tenido y que nos hemos acostumbrado a tener durante una década. Y eso tenemos que asumirlo. Incluso después de una época de fichajes ilusionantes, pues el Barça es un equipo competitivo porque estaba primero de la Liga antes de este fin de semana, pero que puede perder con cualquiera. Puede perder perfectamente con el Celta o puede perder con el Real Madrid sin ningún problema. Entonces, bueno, bajemos un poquito los humos porque digamos que ahora mismo no estamos, tampoco en Madrid, yo te lo admito, No. a los niveles excelsos de que antes éramos prácticamente los reyes de Europa y nos hemos repartido las Champions durante casi una década. Luis, yo te quería preguntar si tú crees que hay que buscar más responsabilidad en los jugadores o en el planteamiento del entrenador, o ambos por igual. Yo creo que es ambos por igual un poco. Está claro que Xavi necesita tocar alguna tecla, algún revulsivo, porque de momento el Barça no funciona. Dicho esto, también es cierto que es un Barça, tanto contra el Inter como contra el Real Madrid, con dudas. Es un Barça que ha tenido la gran mala suerte de que se le hayan lesionado Koundé, Araujo y Christensen, más allá de Bellerín también en defensa. Entonces, todas las bajas del Barça se han acumulado en defensa y ahí ha sido donde han venido los problemas del equipo. Porque marcarle 3 goles y generar bastantes ocasiones de gol contra el Inter está muy bien. Lo que no es de recibo es encajar 3 goles. Entonces, por eso he dicho que el partido de la Champions condicionó mucho al Barça. Y el Barça de Madrid fue un Barça con miedo. Es un Barça que jugó con el freno de mano puesto porque temía excesivamente las contras del Real Madrid. Entonces, sí que es cierto que Xavi tampoco tenía mucho margen, porque Koundé salía de una lesión, pero lo que sorprende más es que Xavi
Xavi en las ruedas de prensa previas de los últimos partidos y posteriores ha insistido mucho en conceptos como intensidad, entrega, garra, y el Barça en el Bernabéu fue un equipo pero que muy blando. Entonces, bueno, hay alguna cosa que evidentemente no funciona, pero un poco como ha dicho Alejandro, yo creo que este Barça no hay que aquí dramatizar excesivamente, y ahora falta ver cómo es la respuesta del Barça para superar esta crisis. Aunque quizá uno de los motivos por los que le faltó garra al Barça fue por una decisión de Xavi, que fue dejar a Gavi en el banquillo. Bueno, yo justo quería decir eso ahora. Estábamos hablando de un problema de falta de intensidad, pero el entrenador es el que tiene que ver también si hay jugadores que son más intensos que otros. Si Busquets no está en su mejor momento y Gavi va a salir a morder, a pesar de su juventud, pues pon a Gavi. Y luego incluso al revés. Si sabes que por una banda vas a tener un problema grave con un tipo como Vinicius, y que todos prohibíamos que Sergi Roberto no sería la mejor opción, puedes poner a Jordi Alba, que aunque a lo mejor no está en el mejor momento de su carrera, es perro viejo, y si tiene que hacer una falta o dos o tres al principio y jugarse una amarilla, pues probablemente iba a intentar sacar de quicio a Vinicius, porque va a ser mucho más listo. Yo creo que en ese sentido, y luego también incluso Rafinha estuvo fatal, igual que Dembélé estuvo para mí bien, aunque no acertó, pero es un tipo peligrosísimo. Ansu Fati, el rato que salió muy bien. Rafinha me parece que ha ido de más a menos esta temporada, pero de forma clarísima. 55 millones han sido por este jugador, me parece, y estuvo fatal. Vamos, en todo el partido. 58 más variables, sí, aunque otro de los nombres propios es el de Busquets, que ha salido un poco retratado tanto contra el Inter como contra el Real Madrid, ¿no? Y quizá, a ver, para Xavi es intocable, Busquets es un jugador muy importante, pero quizás sí que haya llegado el momento de empezar a dosificarlo un poquito más, y igual era conveniente que fuese suplente y entrase para dar control en un tramo final del partido al que se podía haber llegado mejor con más agresividad sobre el campo. Sí, cierto. Lo que pasa es que el Barça no tiene un recambio natural de Sergio Busquets. El mismo Frenkie de Jong, como dice el mismo Xavi, es más interior que mediocentro. O como mínimo en el Ajax, que era mediocentro, jugaba con dos mediocentros y era el segundo, el más ofensivo, el que tenía menos labores defensivas, ¿no? Entonces, el Barça, a pesar de todo lo que ha fichado, que tiene dos jugadores por demarcación, en algunas tres, como central y lateral izquierdo, curiosamente, solo tiene un mediocentro de nivel. Y Sergio Busquets es un jugador de 34 años y recordemos que cada temporada es un futbolista diésel, que empieza poco a poco y alcanza el mejor nivel de la temporada pues en diciembre, enero, febrero, ¿no? Entonces al Barça se le ha juntado todo. Yo creo que Xavi, por un tema de galones, no se atrevió con Sergio Busquets, y ahora parece claro que Sergio Busquets va a tener que descansar 1 o 2 partidos porque no tiene el ritmo suficiente de competición. Seguimos con los capitanes. Seguimos. ¿Qué hay que hacer con los capitanes a partir de ahora? ¿Realmente es el gran problema que va a tener Xavi Hernández? Yo creo que ¿Qué opina sí. el club también al respecto? Yo creo que los capitanes son el gran problema del Barça por edad, por rendimiento, por lo que cobran y por jerarquía. Yo creo que el Barça necesita ventilar ese vestuario. Se ha hablado de una renovación, se ha querido hablar de una revolución, pero esta revolución no existe en el momento que mandan los mismos. Esto por eso yo hace una semana o dos sostenía que era indefendible que volviera Leo Messi al Barça. Porque el Barça lo que tiene que hacer es regenerarse. Entonces, el problema de los capitanes es que todos ganan unos 20 millones de euros por temporada y su rendimiento actualmente es muy inferior a lo que cobran. Salvo Sergi Roberto, que sí que se lo 20 bajó millones mucho el salario. netos, estamos hablando. No, brutos. Pero bueno, son Más 20 de millones que le 20 cuestan al Más club. de 20 brutos son al A final. partir de 20 millones, Con a partir de 20 millones. Porque se difirió en el tiempo. Depende del muchas caso, veces, depende pero- del caso, ¿no? Jordi Alba creo que sí que está en los 20, más o menos Piqué clavados. estaba en más porque se le difirió Sí, parte Piqué- del sueldo Piqué. a cambio de pasar el año 20 más o menos bien, pues ahora se está Piqué, pasando la cosa como se está pasando. el año que le queda y el otro opcional, el actual y el siguiente que sería opcional, si juega más de 35% de partidos, cobraría más de 30 millones en función de bonus también, de rendimiento y de títulos, pero en torno a los 30 millones de euros brutos. Y el bonus de fidelidad cuando se retire. Pero eso tiene mala solución. O sea, habláis de que eso lo tiene que solucionar el club. ¿Cómo lo va a solucionar? Porque no hay varita mágica para solucionar eso. El Madrid se va a comer a Mariano hasta el final de su ficha. Eso de que no hay solución El hasta un Madrid cierto se ha punto. comido a Bale hasta el final de su ficha y nos vamos a comer a Hazard hasta el final de sus días. Yo creo que el tema es grave, pero no tanto. Sergio Busquets acaba contrato Bien. en junio, se va. Ya está, bien. Hasta el Sergio final Roberto de su vida. acaba contrato en junio, Bien. se va. Gerard Piqué hace falta ver si va a jugar el 35% de los partidos. Todo parece indicar que si se recupera Araujo y
Koundé sigue en buen nivel y cuando vuelva Christensen no jugará. Con lo cual tú a final de esta temporada puedes resolver 3 problemas. Y con Alba vamos a ver qué pasa, porque Alba se está jugando el Mundial. Todo parece indicar que Luis Enrique sí cuenta con él y aún va a tener la suerte de poder llegar al Mundial. Pero vamos a ver cómo gestiona Alba una presión de todos, ostras, cuando la prensa cargue contra él o cuando a final de temporada vea que sus números son muy inferiores al de otras Pero temporadas. estamos hablando de que simplemente ellos van a esperar a final de temporada. Ya está. Termina su contrato. Sí, pero si por parte del Barça fuera, el club lo que quiere es que al menos uno de estos 4 jugadores, o uno de esos 3, dejando de banda Salga Sergio en Roberto, enero. salga ya en el mercado en enero, para poder fichar a 1 o 2 jugadores para reforzar el lateral derecho, el mediocentro o, hipotéticamente, Bernardo Silva. Para que traiga el Barça 2-3 jugadores, evidentemente el Barça tiene que recortar una ficha muy elevada. Esto no te vale con un jugador de la cantera. Vale, pero ¿qué entiendo equipo yo- va a asumir esa ficha elevada? Bueno. ¿O va a perdonar el jugador un montón de millones Bueno, el Barça- por estar 6 meses parado? El Barça en agosto ofreció una cesión de Jordi Alba al Inter asumiendo el 60% de la ficha. El Inter asumiendo el 40% quiere decir que son 8 millones que ya se ahorra el Barça de la ficha de Jordi Alba. Posiblemente este escenario se vuelva a repetir. Yo soy Jordi Alba y a mí me viene un gran club europeo. Me ofrece un nuevo contrato de 2 o 3 temporadas. ¿Por qué no puedo aceptar? Porque en enero, si esperas prácticamente Bueno, pero él no 20 pierde semanas, 20 semanas, puedes ser tú el que te lleves una prima de... Cobras toda la bestialidad de contrato que tienes y por 20, 23, 25 semanas, hablamos de semanas, te llevas tú a Pero una el pequeña Barça no prima de cobrará un fichaje traspaso. adicional. El Barça ya no va a cobrar un traspaso. Bueno. El Barça se ahorraría la parte proporcional de la ficha. Hay que tener en cuenta una posible revalorización de Jordi Alba en el Mundial, que justo en enero pues podría estar en el mercado y recibir una oferta mejor a la que puede recibir. Hombre, estamos hablando que él Víctor, acaba en 2024, y ¿eh? nos- Para irse gratis se tiene que esperar 1 año y medio todavía. Si está 1 año y medio sin jugar, ¿quién le va a hacer una buena oferta? El Barça sí puede enviarlo gratis diferente. al final de verano lo Sí, regala gratis. pero si está bien después del Mundial, es más fácil que aparezca un buen postor. Pero bueno, en cualquier También caso... en el Madrid estamos esto deseando es- que Hazard haga un buen... En cualquier caso, estos son hipótesis. Simplemente la información de Lluís es que el club se quiere quitar encima a uno de los capitanes para generar espacio y seguramente eso significa que podría llegar un fichaje que empezase cobrando durante medio año poco, en un nuevo pasó el año contrato pasado. ascendente que luego ya, pues, como se ha hecho con Lewandowski, ¿no? Que luego se le repercutiría de con mayor cantidad en un futuro. En cualquier caso, el tema de los capitanes lo hemos trillado bastante últimamente, entonces yo hoy creo que es muy importante también hablar sobre el técnico, sobre Xavi Hernández. Si esta eliminación virtual de la Champions, si esta derrota en el Clásico le deja tocado y en qué punto está, ¿no? Porque el entrenador en la previa contra el Villarreal ha llegado a reconocer que bueno, es que él asume que si no se consiguen títulos se le acabará, será despedido a final de temporada. Sí, yo creo que Xavi ha sido sincero y natural. Es decir, Xavi es consciente que la temporada pasada no podía aspirar a nada, lo único que se le pedía, y así se lo pidió Laporta, es que clasificara al equipo para la Champions League, lo logró, que el Barça acabó segundo. Esta temporada, después de invertir más de 150 millones de euros el Barcelona, tiene que aspirar a un título, ya sea la Champions, ya sea la Liga. Como la Champions es misión imposible, al Barça solo le queda la Liga, con lo cual la Liga será el gran termómetro del Barça esta temporada. El Barça corre el riesgo de aquí al Mundial de quedar un poco más descolgado del Madrid y este escenario sería terrible. Dicho esto, sí que parece claro que Laporta va a mantener su confianza en Xavi porque no le queda otro remedio y porque tampoco tiene una alternativa clara. El sueño húmedo de Laporta está claro que es Guardiola y Guardiola no va a dejar el Manchester City para venir a Barcelona. Parece que a Xavi se le empieza a acabar el crédito. Hasta ahora era intocable. Ya la semana pasada empezamos a hablar que la Champions le había jugado, bueno, había sido un golpe duro también para él, no solo para el Barça, sino para él. Y ahora después del Clásico, pues todavía más. Cambian digamos, la visión que algunos culés ya tienen de Xavi. Bueno, igual podemos empezar a hablar de nombres, no solo de Guardiola, sino empezar a hacer ya quinielas sobre cuáles serían las posibles alternativas a Xavi o cuáles les gustaría más al barcelonismo en caso de que Xavi fracasase. En mayo de 2021, cuando hay la famosa comida del Via Veneto, y Laporta le comunica a Koeman que va a buscar un nuevo entrenador, que si lo encuentra, él será despedido, todos pensábamos en Xavi. Y Laporta entonces comentó que Xavi estaba muy verde. Y un poco la gran duda que tenía Laporta y la dirección deportiva del Barcelona sobre Xavi no era el modelo futbolístico, sino era la gestión del vestuario, era la gestión de todos estos egos que hay dentro, ¿no? El año pasado, Xavi se posicionó al lado de los capitanes.
Este año, como un poco Simeone, porque es un hombre de club, por el motivo que sea, se ha puesto duro con los capitanes. A los capitanes no les ha gustado que se haya puesto del lado del club, por ejemplo, en el tema salarial. Entonces, ahora Xavi es el momento que él tiene que decidir y demostrar si es un buen gestor o no. Porque la situación del Barça es un problema de fútbol, pero sobre todo es un problema de gestión. Es un problema de que los jugadores se crean a Xavi. Ahora está en el momento clave de su primera etapa como entrenador del Barça, no sabemos si va a haber otra, ¿no? Entonces, Xavi en las próximas 3 o 4 semanas se juega mucho. Básicamente se juega su credibilidad. Y ahí estará el futuro del Barça. Las próximas semanas, yo creo que seguís siendo muy generosos con Xavi. Yo lo entiendo porque es una leyenda. Pero ¿no crees que ya ha demostrado que quizás tenía razón Laporta y está un poco verde? No digo que no vaya a ser un gran entrenador, tiene una carrera muy larga por delante, pues le pueden quedar 25, 30 años de carrera como entrenador, pero ¿no creéis que sí que se ha demostrado que está un poco verde? Más verde estaba Guardiola. Y luego, si hay una persona, si hay un entrenador que hoy en día conoce perfectamente lo que se cuece en el vestuario del Barça, como son los jugadores de Xavi. Porque él fue jugador, él vivió 20.000 crisis. Él vivió, para empezar, cuando debutaba la crisis con Van Gaal. Yo me acuerdo que cuando Xavi marca el gol de la victoria en Valladolid, que salva la cabeza a Van Gaal, algunos jugadores, entre ellos Figo, hasta le dieron una colleja a Xavi por haber salvado al técnico. Entonces, si hay una persona que sabe lo que se cuece ahí dentro, es Xavi. Entonces, el problema de Xavi, insisto, es un problema de gestión. Es un problema de que hay que depurar ese vestuario, hay que hacer nuevos liderazgos y Xavi tiene que imponerse. Bueno, pero a lo mejor una persona como Xavi, justo que ha coincidido con esos jugadores, no era el más apropiado. Tienes que tener una personalidad brutal para hacer eso. Y eso es complicado, ¿eh? Desde luego da la sensación que el gran problema que tiene Xavi son precisamente sus excompañeros de vestuario, los capitanes. Yo creo que esto es la gestión más complicada que va a tener que hacer y cómo ayudarles a ver cuándo llega el momento de que cuelguen las botas y ayudarles a salir bien del club. Que acaben bien con él, que acaben bien con el club. Esta va a ser la gestión más difícil ya este año, ya con las suplencias habituales de Piqué y Jordi Alba, pues ya se está viendo. Pero en cualquier caso, la información que nosotros tenemos es que desde la directiva le van a dar crédito y la idea es al menos aguantar toda la temporada. A final de temporada se hará balance. Si no hay títulos, es posible que peligre la cabeza, ¿no?, de Xavi Hernández. Y ya para ir acabando, a mí me gustaría volver un momento ahora al clásico, que es verdad que no hemos debatido tanto del partido, y entrar un poco en la polémica arbitral, que siempre la hay en los clásicos. Hubo un penalti que fue clave para la victoria del Madrid, el Madrid fue superior, pero hubo unos instantes en que parecía que el Barça se podía meter en el partido. Llega un penalti a través del VAR que se sanciona, es penalti, se pita, fue un pisotón de Eric García y bueno, pues llega el gol ya definitivo, ¿no?, de la sentencia al Barça. Pero también hubo un posible penalti a Lewandowski en el área del Real Madrid. Ahí no intervino el VAR. A mí me pareció realmente claro también ese penalti. Yo creo que es interpretativo porque se trata de si empuja, golpea, se apoya, desequilibra ¿cómo se llama ahora? Perdona, Carvajal, si desequilibra o si empuja o si derriba, ¿no?, que me parece más técnicamente sería derriba. Lewandowski no cae por el toque de Carvajal, no? Se tira. ¿Tú crees que se tira? Ahora, la clave es si la fuerza del toque es suficiente como para que pierda el equilibrio. Fijaos en la pierna derecha de Lewandowski. Pero si le ha superado, ¿cómo se va a tirar si le ha superado? Porque perdía la bola, porque venía otro defensa que le molestaba. Estás dentro del área rodeada, estaba en realidad rodeado por dos, justo Carvajal. A mí desde el campo me dio sensación de ser más claro el de Lewandowski que el que hizo Eric García. En directo me pareció no penalti, en directo desde la tele, en este caso, el que le hicieron a Rodrigo, pues en directo no se ve el pisotón, y luego en la repetición se ve el pisotón, y hoy en día pisotón en el área pues es penalti, es lo que hay. Antiguamente había más margen, etcétera, pero ahora mala suerte si lo pisas, incluso en el medio del campo a veces te sacan esta tarjeta por un pisotón, aunque sea casi involuntario, pero estás ahí jugueteando en la zona donde está el pie. Bien. Y en el otro caso, primero se tira, para mí sin ninguna duda Lewandowski, porque si te fijas en la pierna derecha, cuando nota el desequilibrio, fijaos lo que hace con la pierna derecha, hace en el aire esa típica semibicicleta que intentas hacer para caer. Personajes como Alejandro deben estar en el VAR, porque últimamente al Barça no le revisan nada en el VAR. Es decir, el Barça está mal,
Es incuestionable que no jugó bien contra el Inter ninguno de los dos partidos, es incuestionable que mereció perder contra el Real Madrid, pero el Barça está teniendo muy, pero que muy mala suerte con el VAR. Penalti lo no le metéis están 3-2, revisando no hay problema. absolutamente nada. Entonces, Laporta, que dijo que el Barça volvería a ser respetado en las instituciones, yo no sé qué pasa, pero ni en la Federación ni en la Liga parece que le hagan mucho caso. Ni en la UEFA. Y ni en la UEFA muchísimo Nos menos. toman por el pito del sereno. Entonces sí que es cierto que ahí Hay que el cambiar. Barça tiene que hacer un trabajo ahí Sí, oscuro pero hay que y cambiar, un poco efectivo. Hay que cambiar a Xavi y también a Laporta, por lo que veo, porque Laporta debería estar defendiendo al club. Mira lo que dicen los franceses, que nuestro presidente don Florentino, su florentineza, sí que va intentando hacer campañas por ahí para conseguir el Balón de Oro para uno, para el otro, tal. Ese es el trabajo del presidente, ¿no? O el trabajo del presidente solo es bajar a decirles barbaridades a los árbitros en el vestuario. ¿Os imagináis a Bueno, en la Florentino? gala del Balón de Oro hemos tenido a la mejor jugadora por segundo año consecutivo, Muy bien. al mejor jugador joven menor de 21 aplauso años absoluto. y al mejor goleador de Europa. Y ahora solo faltan los títulos, que es lo que hay que Faltan los empezar títulos, a eso es juntar verdad, los eso es títulos. verdad. Pero os imagináis a Florentino bajando a protestar abajo al árbitro, pues porque echan a Roberto Carlos el día que le dio la patada, que no era patada, que estaba el balón en el medio y tal, y dio 4 vueltas de campana, este es su compañero brasileño, Alves y tal, y bajar ahí al árbitro y pues te aguantas, dices 4 declaraciones y ya está. Pero Bueno, en fin. lo que está claro es que Florentino maneja mejor los resortes del poder que Laporta. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo termina la temporada. Insisto, yo creo que las próximas semanas van a recolocar al Barça en su sitio, ¿no? Ahora Xavi tiene la atractiva y la difícil misión de imponerse, de demostrar que él es la autoridad, y vamos a ver cómo responde el equipo. El Real Madrid solo tiene 3 puntos más que el Barcelona y vamos a ser claros, el Real Madrid hasta ahora tampoco está a un nivel muy superior que el Barcelona ni que el resto de equipos de la Liga Española. Bueno, pues entonces hay liga y un poco de polémica arbitral también hay. Pero bueno, seguiremos discutiendo, debatiendo sobre ella en próximas sesiones, en próximos debates, ¿de acuerdo? Muchas gracias, culés, por estar ahí y acordaos que nos podéis seguir en culemanía.com y en la página de Facebook Seguidores de Culemanía, que os podéis hacer seguidores. Un saludo, que vaya bien. Hasta la próxima. Adiós.